Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y resolveremos los ejercicios de geografía de la semana 16. La primera pregunta va en función al tema de hoy, que es organización político-administrativa del Perú. Recordemos que geográficamente nosotros dividimos el Perú en 3 regiones, o macrorregiones también conocidas, que son costa, sierra y selva. Pero cuando hablamos de la organización política, nos referimos entonces a la división por departamentos, que recordemos nosotros hacían el número de 24 departamentos. Sumándole adicionalmente a esto la provincia constitucional del Callao. En este caso ya no hablaríamos nosotros de departamentos, sino estamos hablando de regiones, siendo la unión de los 24 departamentos más la provincia constitucional 25 regiones. Pero debemos recordar que Lima Metropolitana no pertenece a ninguna de estas regiones y explicaremos a continuación. Tenemos Lima como departamento y entonces nosotros sabemos que Lima tiene 10 provincias. Sin embargo, estamos acostumbrados a dividir Lima de dos maneras: Lima Metropolitana y Lima Provincial. Lima Provincial serían entonces la unión de las 9 provincias restantes, sin tomar en cuenta Metropolitana. ¿Cómo funcionan entonces las 25 regiones? Del departamento de Lima, nosotros vamos a quitar Lima Metropolitana. Por lo tanto, estaríamos hablando de 24 departamentos menos Lima Metropolitana, más el Callao. Por eso que ahora no se le llama solamente provincia constitucional, sino se le dice región del Callao. ¿Y qué pasa con Lima Metropolitana? Pasa a tener una administración especial, es decir, el alcalde provincial hace a su vez las funciones de gobernador regional. Pero esto más que todo es en el plano económico, porque nosotros sabemos que las regiones facultan a una determinada zona a recibir un dinero especial. Por lo tanto, estaríamos hablando que el presupuesto no se distribuye en 25 regiones, sino en 26 espacios económicos, porque estaríamos hablando de las 25 regiones más Lima Metropolitana. ¿Cuáles son las ventajas de generar esta regionalización? Debemos recordar que por mucho tiempo el Perú, especialmente la capital, que es Lima, era víctima de lo que se conoce como el centralismo. Todo se centraba, si no es que era en Lima, se centraba obviamente en la costa, como hasta ahorita se viene dando, pero ya en menor instancia, debido a que se ha hecho el proceso de descentralización. Antes de descentralizar un lugar, primero se desconcentra. En otras palabras, se crean instituciones con sedes en varios lugares. Tenías que venir a Lima a hacer trámites, ahora lo puedes hacer desde tu respectiva región. Y luego de ello ya se pasa a la descentralización. Hay muchas maneras de descentralizar un lugar. La primera es la estatificación, que es la creación de estados. Por eso que Estados Unidos está estatificado, Brasil también, México también, que dan un poder legislativo. La segunda forma de descentralizar es la descentralización marítima, o también le llaman litoralización, que es darle una mayor preponderancia a los lugares que están cerca al mar. Sin embargo, en el Perú no podríamos optar por esta situación porque siempre la costa de por sí ha estado centralizada. Y otra forma de descentralizar es la regionalización.
que lo que otorga es un poder económico. Pero a la vez, no solamente es el dinero que se va a entregar, sino vamos a lograr una adecuada distribución de los recursos, tanto económicos como recursos naturales, y la protección o creación de instituciones en esa determinada región. Entonces, luego de haber aclarado ya los conceptos sobre lo que vendría a ser la regionalización, pasamos a resolver la primera pregunta. A través de la regionalización, desarrollo integral, armónico y económico de las regiones. Identifica algunos de los principales objetivos de la regionalización y luego marque la alternativa correcta. Mejorar la eficiencia del Estado en la gestión de asuntos públicos. Los asuntos públicos tienen que ver con problemas de seguridad, con la satisfacción de las necesidades dentro de una región, y mejorar la eficiencia significa que ahora ya no va a ser solamente un lugar beneficiado, sino todos. Por lo tanto, sería correcto. Redistribuir equitativamente los recursos del Estado. Estábamos diciendo que siempre los que tenían más dinero, más apoyo eran Lima, y ahora no, ahora pueden ser todas las regiones por igual. Habilitar y sanear legalmente el urbanismo. En otras palabras, estaríamos dejando de lado las zonas rurales, por lo tanto no sería correcto. Gestionar sosteniblemente los recursos naturales, así como se distribuyen equitativamente los recursos económicos, también los naturales. Reglamentar, fiscalizar y regular el transporte público es una de las funciones que va de la mano con el gobierno local, por lo tanto le compete más a los alcaldes que al gobernador regional. Tendríamos entonces la letra A, B y D, siendo así la alternativa B la que marcaríamos como alternativa correcta. En la segunda pregunta vamos a hacer alusión a cómo se distribuye o se cuidan las fronteras. Antes pensábamos nosotros que el hablar de frontera era hablar de sinónimo de una línea, de guerra, conflicto y separación. Porque pensábamos que nosotros cruzábamos la línea, iniciábamos un proceso de conflicto con otro país. En este caso, las fronteras ya no son llamadas líneas, conflictos o guerras, sino son sinónimo de integración. Facultar a los dos países a que puedan tener una relación bilateral, económicamente buena y también socialmente agradable. En este caso, entonces, ya no vamos a hablar de una línea como frontera, sino de todo un espacio. Para eso vamos a tomar en base a la región administrativa. En este caso vamos a tomar de ejemplo Tumbes. Tumbes es un departamento que es frontera con Ecuador. Además, Tumbes se divide en 3 provincias: Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar. Como ya no vamos a pensar en líneas, es decir, división exacta entre Tumbes y Ecuador, ahora vamos a pensar que toda la frontera vendría a ser esta región administrativa. Y vamos a tomar zonas fronterizas o áreas fronterizas. Existe el área de frontera, la zona de frontera, y la región de frontera. Le vamos a decir entonces región de frontera a todas las regiones administrativas o departamentos que son frontera con un determinado país. Entonces, si nosotros contamos, vamos a tener Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, vamos a llegar a Loreto, hasta terminar hacia la zona de Puno y Tacna, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos contando nosotros que habrían 9 departamentos que son frontera con otros países. Pero si nos damos cuenta, no todo el departamento es pegado a dicho país, solamente más que todo una provincia. Y si vemos nosotros, por ejemplo, Tumbes, vamos a darnos cuenta que la frontera con Ecuador que habíamos mencionado
más o menos se extiende hasta por aquí. Podríamos decir entonces que Zarumilla y pedazo de la provincia de Tumbes son implicadas como zona de frontera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros cuando hablamos de zona de frontera? Nos referimos a las provincias que se encuentran dentro de estos departamentos y colindan con un determinado país. ¿Y a qué le decimos área? Al igual que lo que sucede con todo el departamento de Tumbes, no toda la provincia de Zarumilla colinda con Ecuador, solamente es una parte. Entonces, si bien provincias son zonas, áreas vendrían a ser distritos y centros poblados. Pero aquí estamos hablando en términos generales, porque en realidad no todo el distrito también colinda. Son generalmente construcciones específicas, por ejemplo, aduanas, bases militares, puertos, aeropuertos y similares. También podemos incluir como áreas de frontera los espacios naturales. Por ejemplo, en Puno tenemos nosotros el lago Titicaca, que termina siendo una área de frontera. Ahora, luego que ya hemos dilucidado qué es área de frontera, zona de frontera y región fronteriza, debemos saber que en cada uno de estos espacios, por ejemplo en las áreas, se encuentran personas. Estas personas que habitan una determinada área de frontera son conocidas como la frontera viva. Ahí no queda todo. Existen también las llamadas conurbaciones. Estas conurbaciones cumplen con mayor exactitud lo que nosotros hemos definido como integración. Son espacios entonces que son administrados por los dos países fronterizos de la misma manera. De ejemplo tenemos nosotros 3 lugares: Desaguadero, que se encuentra entre Bolivia y Perú. Se van a dar cuenta que en el mapa de Bolivia aparece Desaguadero, en el mapa de Perú también. En el caso con Brasil nosotros tenemos Iñapari. Y no solamente Iñapari, ese es para nosotros, mientras que Asís es para Brasil. Y encontramos también Aguas Verdes, con lo que vendría a ser la zona de Ecuador, conocida como Huaquilla. Ahí tenemos entonces las 3 conurbaciones, llamadas así porque son administrados por ambos países al mismo tiempo. Luego que ya hemos determinado los elementos más importantes de una frontera, pasamos a responder la pregunta. El aporte económico del Fondo Binacional, acá hablan de 2 países, para la paz y el desarrollo Perú-Ecuador, estamos hablando más que todo de la zona de Tumbes, está haciendo posible que en el distrito de Aguas Verdes se construya un centro de salud. Específicamente hablan de una determinada construcción. Esta obra beneficiará a más de 15.000 pobladores tumbesinos y evitará que se trasladen al Hospital de Tumbes y los centros de salud de Guayaquillas en Ecuador. Entonces, en este caso, viendo la situación de un aporte binacional, podríamos estar hablando de una conurbación, porque Aguas Verdes es una conurbación. Sin embargo, no nos mencionan la parte de Huaquilla de Ecuador y hacen una alusión al centro de salud, es decir, a una construcción específica. Por lo tanto, no podría ser capital fronteriza, no podría ser provincia fronteriza, y tendríamos nosotros área, región y zona. Región vendría a ser el departamento, no hablan de todo el departamento. Zona vendría a ser la provincia, no hablan de toda la provincia. Y mencionan distrito, y para estar más seguro hablan exactamente de un centro de salud. Por lo tanto, como es una construcción que se puede ver y es específica, estaríamos hablando entonces de un área de frontera. Ahora vamos a los temas de las fronteras que tiene el Perú, ¿no es cierto? Recordemos nosotros que el Perú, por la zona norte, limita con Ecuador y Colombia. Por el sur,
con Chile y por el este con Brasil y Bolivia. La frontera que actualmente se define entre estos países con el Perú no siempre se ha encontrado en un clima de paz. Sino nosotros hemos tenido diferentes conflictos con cada uno de estos países. Vamos a empezar por el conflicto que nosotros más conocemos, por ejemplo en el caso de Chile. Hemos tenido nosotros el problema de la guerra con Chile, por lo cual hemos firmado una serie de acuerdos y tratados. Tenemos primero el Tratado de Lima, tenemos luego el Tratado de Ejecución y últimamente, recordemos nosotros, el fallo que dictaminó la Haya en función de la delimitación marítima. ¿Qué es lo que marca estos tratados? Hablando en sentido terrestre o continental, nosotros tenemos la frontera con Chile desde el punto Concordia hasta el hito número 80. En este caso, el hito número 80 corresponde a la meseta de Ancomarca. Allí no queda la situación. Recordemos también, aprovechando que estamos usando el término hito, la diferencia entre lo que es una frontera natural y una frontera antropogénica. El hito es una frontera creada por el hombre. Es un bloque de mínimo 3 metros que se establece sobre el territorio para delimitar una frontera. Pero existen también fronteras naturales, por ejemplo, las cordilleras, las talhuej, que son los puntos medios del río. Y en algunos otros lugares no solamente hay hitos en frontera antropogénica, tienen también murallas, cercas, entre otros. Entonces, ya hemos dilucidado la diferencia entre antropogénico y natural. Luego, en la delimitación marítima lo que marca es que el límite entre Perú y Chile de manera marítima no empieza en el punto Concordia, sino en el hito número 1. Debido a que cuando nosotros lo medimos en marea baja, en su época no se colocó el hito en el punto Concordia porque puede ser arrasado por el mar. Entonces se tomó la medida de hacerlo más arriba. Sin embargo, por el problema que nosotros tuvimos con Chile, la Haya falló en favor del hito número 1 que pedía Chile. Sin embargo, el triángulo de posesión que involucra una zona que pedía Chile más otra zona que pedía Perú, que equivale a 50.000 kilómetros, es la ganancia que tuvo el Perú con esta delimitación marítima. Luego tenemos Bolivia, ¿no? Y acá tenemos el caso de Solón Polo Sánchez Bustamante. El acuerdo entonces con Bolivia se ha dado en función también de la guerra que tuvimos con Chile. En su época nosotros hemos apoyado a Bolivia y luego terminando derrotados en la guerra del Pacífico, nosotros tuvimos que ceder una especie de territorio a Bolivia porque ellos perdieron el mar con Chile. Pero ahora ya gracias al Tratado de Solón Polo Sánchez Bustamante, nosotros tenemos delimitado la frontera con Bolivia, que vendría a empezar entonces desde el hito 80 o el punto de la meseta de Ancomarca con el inicio de Llaverija. Luego viene Brasil. Con Brasil nosotros hemos tenido bastantes acuerdos, empezando específicamente por el problema de la posesión de los ríos, empezando por la posesión de los bosques y también cómo sería el libre tránsito comercial sobre las zonas que circundan entre Brasil
y Perú. Entonces aquí tenemos nosotros dos tratados. Velarde, Río Branco, y Herrera, da Ponte Ribeiro, que son también de limitación tanto en el plano continental por la posesión de bosques, que fue mucho más antes que los problemas que hemos tenido, y obviamente el último que es por el comercio y navegación sobre los ríos. Aquí estaríamos contando desde Yavarí hasta Yaberija, las Talhuej. Colombia y Ecuador. Con Colombia nosotros tenemos el tratado de Salomón Lozano. Tomando en cuenta que con Colombia, hemos tenido muchos problemas en función de los conflictos, especialmente la posesión del trapecio amazónico, logrando ya solucionar mediante este conflicto mediante este tratado de Salomón Lozano, y estableciendo la frontera desde la Talhuej del río Huepi con Putumayo hasta la Talhuej del río Yavarí. Y por último tenemos nosotros el caso de Ecuador. Estamos estableciendo la frontera desde la boca o punta de Capones hasta la Talhuej del río Huepi y Putumayo. También con Ecuador hemos tenido una serie de conflictos. Primero, delimitando esta situación fronteriza con el Tratado de Paz y Amistad de Río de Janeiro, que tenemos ahí como garantes a Brasil, como hemos visto. Luego nacen una serie de conflictos específicamente con el tema del comercio, la navegación, y ampliándose los conflictos armados como en la cordillera del Cóndor. Van a ser entonces el Acta de Brasilia, dando finalizado todos los problemas que hemos tenido nosotros ya con Ecuador. Y por último, en el año 2011 se firma una delimitación fronteriza entre lo que vendría a ser la parte marítima. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya habíamos tenido problemas con Chile en función del mar. Entonces, para no caer nuevamente en problemas con Ecuador, en el 2011, luego que empieza a tallar todo este problema de la Haya, se establece con Ecuador un acuerdo de donde empieza y termina la zona marítima en el caso de la costa norte. Entonces, hasta allí ya tenemos nosotros delimitados todos los conflictos que hemos tenido con Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Ahora sí podemos resolver la pregunta 3. La frontera entre el Perú y Ecuador quedó delimitada mediante el Protocolo de Paz y Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero de 1942 por el doctor Alfredo Solf y Muro, ministro de Relaciones Exteriores del Perú, y Julio Tobar Donoso, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Identifique los enunciados verdaderos con respecto a la frontera con Ecuador y luego marque la alternativa correcta. La línea fronteriza comprende la boca de Capones y hemos visto que efectivamente sí, desde la boca de Capones hasta la Talhuej del río Guepi y Putumayo. Es correcto. El Acta de Brasilia promueve el comercio y desarrollo fronterizo también, porque dijimos que luego del Protocolo de Paz se firma el Acta de Brasilia para acentuar los límites y también para solucionar el problema de la navegación y comercio. El Tratado de Lima de 29 delimita la frontera de ambos países y si buscamos nosotros nuestro cuadro, el Tratado de Lima se encuentra en Chile, por lo tanto no puede ser cuando hablan de Ecuador. La cordillera del Cóndor fue escenario del conflicto armado, también lo habíamos mencionado que parte de esta frontera natural entre Ecuador y Perú era la cordillera del Cóndor, por lo tanto sería correcta la 1, 2 y número 4, siendo la clave B la respuesta final. Y aquí en la pregunta 4 continuamos con lo que ya habíamos mencionado, en función de los tratados y las fronteras, ¿no? Entonces relacionamos correctamente los enunciados. Colombia iniciaba su frontera en la Talhuej del río Guepi y Putumayo, extendiéndose hasta la Talhuej del río Yavarí. Entonces, buscamos aquí nosotros y encontramos río Putumayo. Podrían ser dos opciones, Ecuador y Colombia, pero ya hemos resuelto Ecuador y no lo encontramos en las claves, por eso sería la unión de letra 1 con la B.
Entonces, a simple vista, ya tendríamos nuestra respuesta, pero de todas maneras vamos a verificar. Luego, de Yavarí hasta Yaverija, tendríamos nosotros la frontera que continúa, que vendría a ser Brasil. Entonces buscamos por aquí Brasil y frontera que comprende desde el río Yavarí. Entonces podría ser la 2 con la letra A. Ahora, ya tenemos entonces la A y la B. Nos queda la C y la D. Culmina el hito número 80 en la meseta de Ancomarca. Entonces tú dirías, pero la meseta ahí termina Bolivia porque contamos nosotros desde Yaverija hasta el hito 80. Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién tiene el hito número 1? Es Chile. Por lo tanto, culminaría en el 80 Chile, porque se supone que 80 es mayor que 1. En cambio, si tú cuentas desde Bolivia, estaríamos contando al revés, para sumar los que son los 591 hitos que posee el Perú. Entonces, en este caso estaríamos hablando que Chile culmina en el C, y Bolivia estaríamos hablando del Tratado de Solón Polo Sánchez Bustamante, que ya lo hemos mencionado anteriormente. 3D. Entonces 1B, 2A, 3D y 4C corresponden a la clave C, que también nos podemos dar cuenta que era correcta porque ninguna de las anteriores empezaban con 1B. Gracias, jóvenes, eso es todo por hoy y se les invita a seguir repasando las semanas.